Bueno, hoy vamos a ver, voy a explicar más o menos qué son los variadores, ¿vale? Qué es lo que es el variador de frecuencia y voy a explicar también así un poquillo en cada símbolo cómo se monta, qué es lo que se pone en el variador de frecuencia, ¿vale? El símbolo y eso. Bueno, lo primero que quiero que en el Classroom, entremos en el Classroom, bueno, entremos, que lo voy a explicar yo. En el Classroom de automatismo, si nosotros buscamos, si buscamos aquí está todo como va organizado por fechas, pero la mejor manera siempre es entrar donde pone trabajo de clase. En trabajo de clase las cosas van organizadas por temas. Entonces, al final del Classroom hay un tema que pone libros y herramientas, ¿vale? Bueno, pues hay el último de todo pone apuntes de automatismo. Eso es un documento, que creo que no estáis dándole uso, un documento que son como unos apuntes de las cosas que vemos en clase. Entonces aquí tenemos, aquí se explica un montón de cosas, de mecanizado, de cómo, de operaciones básicas de dibujar, ¿vale? De todo. Se explican qué es un contacto, qué es un disyuntor, los diferenciales, viene los magnetotérmicos, en fin, viene a explicar algunas protecciones, viene lo que es un temporizador, ¿vale? Bueno, pues luego llegamos a un punto, explica cosas de automatismo de contacto en serie en paralelo, ¿vale? Y luego llegamos a un tema que se llama arranque y variación, ¿vale? Aquí habla del arranque directo, el arranque triángulo. Y luego llegamos a arranque con variador, ¿no? Explica las características que tiene el arranque con variador. ¿Por qué se usan los variadores de frecuencia tanto en la industria? Porque permiten dos cosas. Primero, cuando arranca el motor, vimos que se produce un pico de intensidad muy grande, ¿no? Cuando tú arrancas un motor con un contactor, ¿no? Bueno, pues cuando tenemos variadores de frecuencia no existe pico. El motor va arrancando despacio, poco a poco, y la instalación eléctrica no sufre. Entonces eso es muy interesante, ¿vale? Luego, otra cosa que permite, dice primero, la intensidad del arranque se controla. El motor tampoco sufre esfuerzos bruscos, ¿no? Porque el motor, buenos días, el motor como va arrancando poco a poco, lo que es los mecanismos no sufren golpes bruscos. Si tienes una puerta, por ejemplo, una puerta automática que tiene piñones, no es lo mismo que haga ¡pum! Y el piñón de un golpe a que el piñón vaya poco a poco, ¿vale? Luego los variadores de frecuencia permiten modificar la velocidad. Entonces permite que el motor vaya a diferentes velocidades. Si los variadores de frecuencia, los motores de inducción, que son los que se usan en la industria, van a una velocidad fija. Solo cuando lo enciendes, aceleran, muy rápido aceleran y vale. Y luego hay otra cosa muy interesante, es que un variador de frecuencia te permite conectar motores trifásicos en sitios donde no hay trifásicos. En un sitio donde solo hay monofásica, puedes instalar motores trifásicos, ¿vale? Eso es otra de las ventajas que tiene los variadores de frecuencia. ¿Vale? Aquí se explica que lo que hace el motor es que no modifica las curvas que veíamos de aquí. La intensidad era muy alta, ¿vale? La intensidad era muy alta cuando arrancaba en el arranque directo. Intensidad muy alta. Y esto lo que representa es que lo que hace es que como desplaza la frecuencia, bueno, pues la fuerza del motor, el motor siempre va a tener fuerza y la intensidad va a ser más baja, ¿vale? Aquí habla del par, ¿no? Pero bueno. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cómo se configuran los variadores de frecuencia? No es una cosa estándar. Si nosotros cogemos los contactores, da igual el fabricante, todos los fabricantes a la bobina se le pone A1 y A2, a los contactos abiertos se le pone, a los contactos principales se llaman 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los contactos abiertos acaban en 3 y 4, los contactos cerrados en 1 y 2. Da igual el contacto que cojas, está normalizado. Bueno, pues ¿qué pasa con los variadores de frecuencia? Que los variadores de frecuencia, cada fabricante se le ha ocurrido una manera de configurarlos, porque lo que es la conexión del variador de frecuencia siempre es la misma, ¿no? Tiene la entrada de alimentación y la salida que va al motor, pero luego tiene la manera de controlarlo es a través de parámetros. La programación es a través de parámetros. En cada parámetro nosotros podemos programarle diferentes números y cada número equivale a una función. Entonces, cada variador de frecuencia trae un libro. Cada variador de frecuencia tiene un tiempo de aprendizaje grande. O sea, tú coges un variador de frecuencia
Y en el primer ejercicio no lo vas a hacer, y a lo mejor ni siquiera en el primer día, a lo mejor ni en el segundo. Pero eso pasa normal en un trabajo. Tú, tu jefe, está en una empresa, trae un variador de frecuencia, cambiáis de marca, y tú a lo mejor te tiras luego un día, allí un día entero, tú 8 horas, a lo mejor, nada más que mirándote el manual y probando hasta que aprendes. Ya te vas subrayando lo que tienes que hacer, te haces tu chuleta, hasta que consigues hacer que hagas lo que te pide en tu instalación que haga. ¿Qué pasa? Que una vez que lo has hecho con un variador, con una marca, pues ya te dan otro y ya va a tiro cierto. Ahí dices, pues le cambio este parámetro y esto. Y por eso es importante no desesperarse, porque hay que coger y es muy importante ir anotando lo que hacemos. Porque cuando ya no funciona, que podamos reproducir lo que estamos haciendo otra vez, ¿no? Paco, Sí. y lo de cuando nos dices de que tenemos que poner los parámetros de lo que hacemos en el que decimos, los parámetros del variador, ¿eso también nos lo piden? Vale, te piden, tú vas a tener que hacer que funcione. Te piden, no es que te pidan allí, te pida, entrégame una memoria, no, te va a decir que tiene que funcionar. Y tú, si tú cada vez que vayas a programar el variador te vas a tirar 5 horas, pues tu jefe te va a echar. Eso está claro. Ahora tú coges, una vez que ya sabes cómo es, lo que tú tienes que hacer es apuntarte tú, hacerte tu chuleta para ir a tiro cierto, ¿vale? Vale. ¿Cuáles son qué son los, aunque los variadores son de muchos fabricantes, ¿vale? Hay una cosa que se comparte más o menos en todos, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué es? Entonces, esto que pongo yo aquí, aunque esto es muy breve, son más o menos las cosas que tienen todos los variadores. Y tenemos que averiguarlas en todos los variadores. ¿Qué es? Primero, aprender cómo se resetea el variador, ¿vale? Dice que eso quiere decir restablecer el valor a los valores de fábrica. ¿Por qué? Porque el variador puede estar programado y a lo mejor tiene funciones y en el manual, tiene el manual, a lo mejor te pone instrucciones, te pone cómo hacer ejemplos, pero siempre parte de que viene conforme viene de fábrica. Porque hay cosas que si no hay que tocarlas, porque cuando vienen de fábrica tienen un valor determinado, pues si no tienes que tocarlas, pues no las tocas, ¿vale? Entonces, claro, si tú quieres hacer una chuleta para que cada vez que lo programes funcione de una manera determinada, si imagínate que otro antes que tú lo ha programado, otra función muy complicada, ¿no? Tendrías que saber lo que ha programado para desprogramar todos esos parámetros. Entonces siempre lo más fácil es empezar siempre reseteando el variador vuelve al estado de fábrica y ya solo cambian los que te interesan, los que tú ya has comprobado que cambiando a eso funciona. Entonces, lo primero que tengo que hacer es restablecer a valores de fábrica. Entonces, en el manual vamos a buscar primero dónde aparece cómo se restaura. Siempre suele ser una combinación de teclas. Siempre suele ser algo que no es fácil, no es un botón que le das y se va a valor de fábrica, porque imagínate llega alguno allí toqueteando y borra el variador, ¿no? Entonces, lo normal es que sea que tenga que hacer varias cosas. Algunas veces son combinaciones de teclas, le da alimentación, otras veces son primero cambia un parámetro, luego una combinación de teclas, en fin, eso hay que averiguarlo para cada variador, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, pongo aquí permiso de acceso. Permiso de acceso quiere decir que también suele haber o bien un parámetro que nos da acceso a los demás parámetros, o una, como por ejemplo en los danfos estos, que tienes que hacer pulsar 2 teclas al mismo tiempo para que puedas acceder a los parámetros. Entonces es importante localizar, porque si no, hay parámetros que no podemos acceder. Directamente intenta buscar el parámetro ese y salta mejor y no puedes acceder. Entonces, siempre hay que buscar, o sea, que seas consciente de que eso existe. Existe alguna manera de poder acceder a los parámetros y hay que averiguarla. En cada manual de una manera. Aquí, ¿qué pasa? Que ya tenemos los manuales de los variadores que tenemos aquí, están subrayados, entonces es más fácil coger el libro, como ya está, hay cosas que ya están subrayadas, pues ya más o menos va a tiro cierto, ¿vale? Vale. Luego, todos los variadores tienen una serie de parámetros donde poner los valores nominales del motor. Eso también es importante, porque cada variador, cuando nosotros ponemos un variador, el variador hace la función del contactor, o sea, que enciende y apaga, pero también hace la función en parte del disyuntor, por lo menos lo que es la parte de la protección contra sobrecarga, ¿no? Sí, porque al variador hay que poner delante un disyuntor porque puede haber un cortocircuito y incluso puede haber un cortocircuito, como pasa ahí, dentro del mismo variador. Entonces tiene que haber una protección. Pero el variador necesita saber los parámetros del motor para saber si el motor se está calentando, si el motor le falta una fase, en fin, para proteger al motor, ¿vale? Entonces tenemos que ponerlo, ¿vale?
Tenemos que poner la tensión, lo que nos pida, ¿vale? Vale. Luego, los variadores de frecuencia. Voy a ir al cadesivo. Bueno, voy a coger una imagen de un variador de frecuencia. Variador de frecuencia. Una imagen. Venga, esta misma. Vale. Los variadores de frecuencia. ¿Qué pasa? Aquí no sale. Imágenes. Los variadores de frecuencia, este mismo, a ver. Se pueden controlar desde diferentes sitios. Vamos a ver esta imagen. ¿Veis? Este es el variador de frecuencia. Aquí tenemos, fijaros, esta es la entrada de la alimentación. RST, sería L1, L2 y L3. Y VW, eso sí lo conocemos ya, es las salidas para el motor. Vale, pues nosotros conectamos aquí la entrada de potencia y la salida del motor y la tierra. Bueno, pues el variador de frecuencia se puede controlar. Vamos a ver. ¿Veis que tiene aquí un display, no? También, ¿no? Vamos a ver. Se puede controlar desde aquí. Fijaros que aquí tiene sus mandos para encender, para apagar y una ruleta para cambiarle la frecuencia, en fin. Se puede controlar desde aquí, desde el panel de control, ¿vale? Que eso se suele llamar control local, control a través del display, en fin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede controlar de varias maneras. Y también se puede controlar a través, conectándole aquí cables y conectándole aquí o bien pulsadores, o bien sensores, o bien funciones de que vengan de otro automatismo. O sea, eso ahí se controlaría, aquí se controlaría a través de meterle por la entrada esta voltaje, que suele ser 24 voltios. O sea, aquí tiene una salida de 24 voltios, nosotros ponemos aquí un contacto, cuando accionamos ese contacto, imagínate, podría ser incluso un hidronivel. Imagínate, tú pones el pozo, esto lo pones en un pozo, y cuando el hidronivel detecta que hay agua, se enciende el variador, poco a poco, ¿no? Eso, por ejemplo, eso existe en los variadores. Hay variadores que están pensados para placas solares, que aquí la alimentación le mete energía solar, y o sea, se le mete a las placas solares y funciona. Bueno, entonces, ¿a dónde voy yo con esto? Pues que nosotros necesitamos decirle el modo de control. Entonces va a haber siempre un parámetro que nos dice que si el control va a ser desde el propio panel de control, desde la borna de entrada, ¿vale? Incluso hay unos que tienen puertos de comunicaciones, o sea que puedes programarlo desde a través de comandos, mejor pues incluso por la wifi, ¿vale? Sí. Paco, ¿y el modo de pulsaciones? ¿El de pulsa? Eso es un modo de control a través de la entrada. Ese sería modo de control a través de los cables de entrada y salida, borna de entrada y salida. O sea, podría ser desde el propio panel de control. Uno. El propio panel de control es los mismos teclas que trae el variador. Y lo otro es desde la borna de entrada, que ya existen, puede existir muchas formas de controlarlo. Vale. Luego, hay que decirle quién va a darle la orden de marcha. Porque hay veces que son independientes. A lo mejor el control es remoto, pero la orden de marcha es local. Bueno, eso hay que averiguarlo. Hay que decirle, hay parámetros para decirle quién tiene que encenderlo. Habrá veces que con el botón verde lo podamos encender y habrá veces que con el botón verde que trae el propio variador, si le hemos cambiado parámetros, no se enciende, solo se enciende con los contactos, ¿vale? Vale. Luego hay que decirle, hay parámetros para decirle a qué frecuencia queremos que vaya. Como es lógico, como la frecuencia del variador la puede cambiar, el variador puede modificar la frecuencia, pues tiene que haber parámetros para decirle a qué frecuencia tiene que ir, ¿vale? Y por último, de cosas importantes, hay que decirle, en todos los variadores, en el manual, hay comandos para decirle qué función tiene cada una de las entradas digitales. Venga, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? O sea, tenemos que programar el control. Aquí está el resumen. Tenemos que controlar. ¿Sabes cómo reseteo? Los permisos para acceder a los parámetros. Meterle los parámetros del motor. Ver el modo de control, si es local, a través de los cables, a través de la entrada y salida digitales. La orden de marcha y paro. Decirle la frecuencia a la que va a ir de alguna manera. Y luego configurar las entradas digitales. Si nosotros nos vamos
aquí donde mismo estamos y vamos a manuales de variadores de frecuencia, podemos buscar el de Danfoss, que son los que más hay y los que más se usan. Además lo tenemos en español. Y nosotros aquí podríamos ir a buscar, por ejemplo, vamos a buscar los parámetros en la página 99. Yo me voy a la página 99. No, ¿Qué dice? Había un problema con la carga. Vale, está cargando. Eso que está cargándolo todavía. Vamos ahora. Página 99. Mira, aquí están todos los parámetros. Aquí está el índice de todos los parámetros. Mira, pues, por ejemplo, yo ya me lo sé, eso eran los 300 y pico, ¿no? Los 302, mira, 302. ¿Vale? Dice, entrada digital, terminal 18. Vamos a ver, en el índice. Aquí es que nos vienen los parámetros. Pues vamos a buscar el 302. Vamos a buscar los parámetros de los 300. Y esto es tu rato yendo por ley para otro. Porque de un parámetro te suele mandar a otro para explicarte algo, ¿vale? Entonces, pues esto por eso los variadores es conveniente programarlo con el manual en la mano. Mirad, fijaros que esta tabla, ¿no? Esta tabla me explica cómo programar las entradas digitales. ¿Qué son las entradas digitales? Las entradas digitales son los terminales estos que hemos visto aquí. Estos cablecillos que hemos visto aquí, chicos. Aquí cada cablecillo, hay muchos que tienen muchas funciones, ¿vale? Eso el mismo variador nos lo va a dar nos va a dar un esquema. Entonces este tiene, por ejemplo, la entrada se llama 18, 19, 27, 29 y 33, porque se llaman así. Los terminales tienen un 18, un 19, un 27, ¿vale? Entonces a cada una de estas entradas, dependiendo lo que yo ponga en el parámetro este, por ejemplo, en el 302, si yo le pongo por de fábrica, la estrella significa de fábrica. Cuando yo lo reseteo en el parámetro 302 tiene la función de arranque. O sea, si yo le conecto ahí un pulsador y le meto 24 voltios, bueno, esto va a hacer la función de arranque. Sí. Para lo del DVR que te acuerdas que te dice del lunes de verlo. Sí. ¿Te lo llevas? Claro, lo llevamos a ver cómo integrarlo, ¿no? Sí. Y la caja me dice. Vale, ¿no? Aquí, entonces, mediante parámetros le vamos a asignar qué función va a tener cada una de las entradas digitales. Vale, y ahora vamos a ir a buscar el esquema. Entonces, cada entrada se le puede dar un montón de funciones. Arranque, freno, parada inversa, reset, en fin. Aquí pues ya haremos ejercicio e iremos probando. Incluso algunas de las entradas van a servir para cambiarle la velocidad. Yo puedo tener entradas que hagan que cambie la velocidad. Entonces, eso ya es, en las prácticas iremos viendo cómo eso, y ya eso os tendría que explicar casi cada práctica, os iría explicando algunas cosas, ¿no? Vale. Que esto no se puede explicar todo así del tirón. Es para que entendamos el concepto de lo que es el variador. Y luego vamos a buscar los esquemas. Porque esto también tenemos que estar mirándolo muchas veces. Aquí, fijaros, aquí viene el esquema. Este es el esquema genérico del variador. Mirad, de la entrada del variador. A ver si se ve. Se ve, ¿no? Claramente, ¿no? Mirad. Esto de aquí representa todas las entradas de las que dispone este variador. Fijaros. Dentro el variador tiene una fuente de 24 voltios y otra de 10 voltios. Esto terminal, tanto el 55 como el 20 sería el negativo, ¿vale? Y el positivo sería el 50 y el 12. Y aquí nos hace un esquema de cómo conectar las entradas. Las entradas se conectan entre el 12, pongo aquí un pulsador, por ejemplo, si va a ser un pulsador, lo conecto entre el 12 y la salida del pulsador, el 4, me lo llevo al 18. Entonces, cuando yo pulse este pulsador, el variador, desde
Ah, vale, el 4 del botón. El va. 4 del botón. Cuando yo le dé al botón y entra el 18, pues el variador hará lo que yo haya programado en el parámetro 302, que es el parámetro que le dice qué función va a tener la entrada 18. Más o menos estáis cogiendo Sí. la idea. Bueno, esto se queda grabado, ya está. Entonces, esta es la manera de conectar. Yo puedo conectar 4 entradas digitales, ¿vale? Aquí te explica cómo conectaríamos un potenciómetro, que ya lo vais a ver ya mismo en Electrotecnia, ¿vale? Lo que es el potenciómetro, que es una resistencia variable, ¿vale? Y esto también con una resistencia variable conectada de manera externa, que puede estar conectada lejos, yo puedo graduarle la frecuencia, ¿vale? Bueno, pues aquí también, fíjate, nos puede poner incluso una sonda de temperatura entre el 19, ¿no? Y el 50. ¿Y eso Vale. para qué es, Paco? La sonda de temperatura. Bueno, porque nosotros le podemos poner, porque si el motor se va calentando, pues podemos decirle que o vaya más rápido, o vaya más lento, ¿vale? O le podemos poner una función de protección en esta, ¿sabes? En fin, que, Sí, sí. bueno. Vale. Hemos hablado de esto y ahora vamos a ver cómo se representaría esto en Cadesimu, ¿vale? Yo me voy a ir a Cadesimu. Voy a abrir el Cadesimu. Aquí tengo uno del año pasado. Vale. ¿Cómo se representa? Pues fijaros, el variador de frecuencia hemos dicho que le vamos a mantener un disyuntor porque hay que proteger los cortocircuitos. Y el variador de frecuencia tiene una parte en la fuerza, igual que el contactor, que es la parte de fuerza, que nosotros eso lo vamos a coger de... Creo que es aquí donde pone potencia. Aquí. Donde pone potencia, ¿vale? Aquí pone arrancador electrónico. Y aquí pone variador de frecuencia monofásico. Por ejemplo, si pincho aquí, fijaros, esto es un variador de frecuencia, entrada monofásica y salida trifásica. Nosotros los que tenemos aquí son trifásicos, ¿vale? Y fijaros que la letra es una G. La letra que lleva aquí, esto es una Q, esto es una F, esto es una M, esto es una G, ¿vale? Bueno, pues de ahí lo vamos a sacar. Y luego, además, tiene una caja que se llama control de variador de frecuencia, control de variador de velocidad. Y nosotros vamos a poner el control de variador de velocidad. Este pone CC, que es corriente continua. A nosotros nos interesa este, que es control de corriente alterna, ¿vale? Entonces lo cogemos de aquí y lo ponemos aquí, ¿vale? Que eso es lo que yo tengo puesto. Y luego, en el esquema, porque esto hay que hacer una esquemilla también, fijaros que yo, las entradas que tiene mi variador, la común, hemos dicho que es, me voy a venir aquí, hemos dicho que la común, por ejemplo, es la 12, ¿no? Esta es la 12, ¿no? Y la entrada esta, la 1, es la 18. Entonces, yo me vengo acá de Simu, si yo cojo el bloque me viene, porque esta sería la I1, esta sería la I2, la I3, la I4. ¿De dónde a sacar bloque, Paco? Aquí, Vale. de potencia, donde pone potencia, Sí. de aquí, control, variador de velocidad, corriente alterna, Vale, vale. ¿vale? Aquí, eso se ve ahí, ¿no? Más o menos, si se ve mejor que lo veo yo aquí. Ah, pero es que yo estoy bastante lejos. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Fijaros que en este bloque, vamos a ver, en este bloque aquí aparece el positivo y aquí aparece I1, I2, I3, I4. Pues en mi variador el positivo es el 12, porque lo sé, porque es el 12, ¿no? Pues entonces, ¿qué hago yo? Yo en mi esquema lo que hago es que hago aquí doble clic y donde pone el positivo, pues le pongo un 12, ¿vale? Donde ponga el I1 le voy a poner el 18, ¿vale? El I2 el 19, ¿vale? En fin, y así sigo con todos. ¿Para qué? Para que este bloque corresponda a mi variador de frecuencia y yo cuando haga el esquema pongo aquí, cojo mi 12, pongo aquí un pulsador, esto es, por ejemplo, esto sería un selector,
Este símbolo es de un selector. Este símbolo es del que se queda puesto, que es como un interruptor que gira. ¿Vale? Si fuera un pulsador, pues un pulsador. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es nuestro esquemilla. ¿Vale? Pues con esto, vamos. Vale, esto. Y ahora voy a explicar ya qué es lo que tiene por dentro el variador. Pues esto ya es, esto ya como si dijéramos, no nos interesa, no nos interesa, pues nos interesa por saber cómo funciona, pero claro, nosotros no vamos a ir a cambiar nada, eso viene en la fábrica. Fijaros lo que hacen los variadores de frecuencia, porque dices, ¿cómo puede cambiar la frecuencia de la red? Pues mira, los variadores de frecuencia lo que hacen es que, fijaros que tiene aquí 3 bloques. ¿Este símbolo lo conocéis ya? No. ¿Eh? Este símbolo es del diodo. Esto no lo habéis visto en electrónica, no lo habéis visto todavía, ¿no? Vale. Aquí la primera parte, los variadores de frecuencia, lo que es por dentro, en la parte de potencia, tienen 3 partes. Una es esto del diodo. Esto representa, este diodo, esto representa que la corriente pasa de alterna a continua. ¿Vale? Esto de aquí quiere decir, primero lo que hace, coge la corriente alterna y la pasa a continua. La pasa a continua y se almacena en unos condensadores. No sé si habéis visto ya lo que es un condensador. Bueno. ¿Tiene aquí un transformador? ¿Tiene condensador ahí? Tiene. No, ese condensador no es. Tiene que tener unos gordos abajo. Vale. Entonces, tiene que tener unos condensadores gordos. En los condensadores, ahí se mantiene la corriente continua. En corriente continua. Y luego tiene aquí, que este símbolo es del transistor. Tiene ahí unos transistores, que los transistores, para que vosotros entendáis, es como si fueran contactores que son electrónicos, que no llevan electroimán ni nada, son unas piezas electrónicas que se controlan por electricidad, que son capaces de conectar y desconectar las cosas de manera muy rápida. Nosotros cuando le damos al contactor y nos equivocamos, empieza ta, ¿no? Y a lo mejor en un segundo hace 10 veces, se conecta y se desconecta 10 veces, ¿no? Vale. Bueno, pues un transistor puede conectar y desconectar la electricidad, pues por ejemplo, a lo mejor 10.000 veces en un segundo. Puede ir a 10 kHz, puede ir 1000 veces, ¿vale? Entonces, son unos aparatos que conectan y desconectan muy rápido. Entonces, lo hacen, conectan y desconectan tan rápido esa corriente continua que hacen que el variador, que el motor, porque esto ya va aquí abajo, a la parte que va al motor, que el motor se crea que es corriente alterna, ¿vale? Porque le dan un poco de continua, luego le dan la continua en el otro sentido, ¿sabes? Entonces son capaces de engañar al motor y que el motor se cree que es corriente alterna. Y como pueden cambiar la frecuencia de manera muy rápida, van fabricando, los transistores fabrican una corriente alterna de frecuencia variable, que varía desde 0 Hz hasta los que tú quieras. Hasta 100, ¿no? Y le puedes poner incluso 100, puedes hacer que vaya el ventilador más rápido de... Sí. Pero Paco, no es nunca senoidal, es diferente la corriente que sale de aquí no es, la tensión no es senoidal. No. La construye a base de pequeños trozos. Como si fueran pulsaciones. Se llama, el que quiera investigar más de esto, se llama modulación, lo voy a escribir aquí para que se os quede. Modulación de la anchura del pulso. Modulación de la anchura del pulso. Y eso tiene una sigla que se llama en inglés PWM. PWM. Si queréis, voy a ver si veo aquí algún vídeo es que lo expliquen. PWM, variedad de frecuencia, algún vídeo. Imágenes. Para que nos hagamos una idea de lo que hace. Mira, aquí lo explica bien. Mira, este lo explica bien. Mira, lo que hace... Pues este documento está bien aquí. Mira, lo que hace es que, fíjate, como yo tendría que sacar una tensión senoidal y esto no puede producir una tensión senoidal, lo que hace es que, fijaros, me da un pico, me da primero un trozo de electricidad positiva muy corto. Fijaros que es muy estrecho. Va modificando la anchura del tiempo que tiene conectada la electricidad. Le da uno muy estrecho. Eso equivale a muy poca tensión.
luego le va dando cada vez uno más ancho. Más ancho equivale a más tensión, porque está durante más tiempo conectándole la corriente continua. Hasta que ya llega un momento que le da este que es más ancho, ¿no? Sí, sí. Y entonces el motor lo que se crea es que le está viniendo, no es una corriente alterna, pero es muy parecida a una corriente alterna. Entonces, cuanto más esto lo haga en más pulsos chiquitillos diferentes, más se parece a una onda senoidal, ¿vale? Y eso se llama modulación por la anchura del pulso, ¿vale? Y aquí viene, ¿no ves? Va modificando en función de la frecuencia. Esto tiene cada variador en la salida tendría que tener 6 transistores para cada fase, para ir cambiándole de positivo a negativo en cada fase. Aunque en realidad luego se hacen con 4 nada más, se puede hacer también, ¿vale? Bueno, y la fase del el esquema interno de un variador sería este. Los diodos que lo convierten de alterna a continua, en el condensador que se convierte en continua. Aquí estaría la electricidad continua. Aquí se pone una bobina, ¿vale? La bobina se pone para que no haya picos de corriente, ¿sabes? Para que fluya la intensidad más o menos continua, ¿vale? Vale. Entonces, y luego aquí al motor, ¿vale? Bueno, pues esto está bien, esta página está bien, la voy a copiar, la voy a poner aquí en los apuntes, lo voy a pegar, ¿vale? En el cuaderno pues aquí en variadores de frecuencia lo voy a pegar porque está bien. Arranque con variedad de frecuencia y voy a poner aquí un enlace voy a poner aquí funcionamiento interno, ¿vale? Ya está, y aquí tenéis el enlace. Sí. Bueno, más dudas. Aquí, en el KDSIMU, se puede simular también. Vamos a ver. Vamos a darle para atrás. Pero tampoco tiene esto mucho interés, porque hay cosas que no vamos a poder simular. No tiene aquí tensión, bueno, da igual. Se puede simular, ¿no? Si le da a simular, pues si yo le doy aquí, pues debería, en fin, debería mejor haber arrancado, ¿vale? Pero que como no tiene aquí tensión, ¿vale? Pues posiblemente sea por eso. Pero vamos, ya esto ya tiene menos interés. Pues ya no voy a alargar más el vídeo. Así que, ¿alguna duda? No. Y ya está. Y esto es, no os desesperéis. Esto, lo normal es que se tarde, ¿vale? Eso que os quede claro que esto es